Bueno, María de los Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda entrega de un tema que es realmente apasionante y que de total actualidad, que es el tema del clima en el sector agropecuario. Muchas veces hablamos de niño y niña. ¿Podrías definirnos para el entendimiento a qué se denomina el fenómeno niña y niño? Bueno, como ingeniera agrónoma lo voy a tratar de traducir de la forma más fácil posible, tampoco es mi expertise, digamos, Seguro. pero a modo de entendimiento popular, digamos, son dos procesos que se dan por distintas variables a nivel global y cambian algunos movimientos de masas de agua de los océanos, las temperaturas, hay varios factores, varias variables que cambian y que en nuestro caso, en Argentina, generalmente se asocia al evento de niña con un déficit hídrico, una menor cantidad de precipitaciones recibidas, y en el caso de un niño, una mayor cantidad de precipitaciones. Pero en realidad el evento en sí incluye un montón de cambios de distintas variables a nivel global, por eso en distintas partes del mundo puede ocasionar cosas distintas el niño y la niña. Puede ser que la niña en otra parte del mundo esté ocasionando mayor cantidad de precipitaciones. En nuestro caso en Argentina, para que más o menos entendamos, generalmente se asocia a la niña a un déficit hídrico, y eso es lo que está pasando ya desde hace varias campañas de verano que venimos registrando déficit de precipitaciones Eh, respecto a hem- lo normal. claro, sí, muy claro, María. Hemos escuchado a veces que después de la niña viene el efecto del niño y parecería que hay una repetición del efecto niña en los últimos años, en Argentina estoy hablando. Efectivamente, hubo varios periodos consecutivos durante la época del año en la que más necesitamos las precipitaciones, que generalmente es en la campaña de verano, Ah, donde hay un déficit. Y es verdad que hace varias campañas venimos registrando estas famosas, las secas, que en el campo se llaman, venimos con secas desde hace varias campañas. claro. Efectivamente es así. En cuanto al niño, si se da posteriormente o no a la niña, en realidad como suele haber comportamientos cíclicos, puede llegar a ocurrir. Igual también existe lo que se llama un evento neutral, donde no se determina ni una niña ni un niño, donde los modelos de predicción no definen nada muy preciso, entonces nada muy marcado, entonces no se define como una niña o un niño, entonces es, por ejemplo, un proceso neutral. Y eso en los próximos meses puede que veamos una situación de ese estilo. Cuando hablas de modelos, ¿quiénes son los que realizan los modelos? Y si tenés algunos datos actuales de qué es lo que nos espera. Hay muchísimos modelos que se hacen a nivel global. Sobre todo son las agencias meteorológicas las que estiman distintas situaciones a nivel al futuro. Entonces, hay un montón de modelos estos de predicción que utilizan, como bien nombré al principio, los procesos estos de niño o niña incluyen un montón de variables y un montón de cambios de esas variables. Entonces, de acuerdo a los modelos, cada agencia o incluso la persona que lo elaboró ese modelo o el conjunto de investigadores dicen, bueno, yo voy a tomar la temperatura del océano en tal punto, más la precipitación que se dio en la temporada anterior, más, y bueno, si ese modelo les pega en ciertos lugares, está bien. Por eso hay un montón de modelos, porque en realidad generalmente las agencias y los investigadores dicen, bueno, ese modelo no está funcionando tanto para mi lugar, entonces lo estimo de esta otra forma. Son básicamente fórmulas matemáticas que combinan variables meteorológicas y algunas geológicas que tienen que ver con la Tierra o con la vegetación incluso,
y que van estimando, viendo cómo va a pasar a futuro, qué es lo que va a ocurrir, si se estima una mayor cantidad de precipitaciones, esto en el caso de estos modelos que estamos hablando de estimación de niños y niñas, que si va a haber más precipitaciones o menos, pero hay modelos para todo, en realidad modelos de simulación es una temática fascinante que trata de reunir las ciencias matemáticas y físicas con lo biológico, tratando de predecir o pronosticar una situación a futuro que nos sirva a nosotros para adaptarnos y para adelantarnos a una situación que puede llegar a ser desfavorable. Claro. ¿Y qué te está diciendo ese modelo? Bueno, hay varios modelos, particularmente algunos de los que ponemos a disposición, incluso en el informe de clima y agua del INTA, están indicando que para enero, febrero y marzo, por ejemplo, perdón, hay una gran probabilidad de una neutralidad, es decir, ni una niña muy marcada, ni un niño muy marcado, o sea, un efecto neutral, pero por ahora es como que se va a empezar a recuperar la curva de precipitaciones, podría empezar a mejorar, pero es indeciso aún, ¿no? No es Claro. que no podemos aseverar nada. Bien, ¿los productores tienen acceso a este tipo de información a través de boletines por parte del Sí, INTA o bien por parte del ministerio u sí, organismos? exactamente. Hay informes semanales en el Instituto de Clima y Agua, como lo mencioné antes, pero también la Oficina de Riesgo Agropecuario Ajá, da sus informes, ujú. el Ministerio también. Hay varios informes disponibles para los usuarios en general, no necesariamente productores, es como a nivel nacional se va indicando las probabilidades, con mayor o menor certezas. Hay que tener en cuenta que cuando uno evalúa pronósticos o modelos de simulación, una de las cosas más importantes que se tienen que tener en cuenta es la certeza de ese modelo. Claro, Y porque junto con un dato que es la probabilidad está la certeza, y ahí es como tenemos que ver si es confiable o no confiable, o con qué nivel de certidumbre me están diciendo ese valor. Entonces, eso es un dato que cuando uno tiene que masticar, digamos, la información que viene, tenerlo en cuenta, porque en general figura, lo ponen, y bueno, se tiene que decir con tanta certeza, esto puede llegar a pasar de esta forma. claro, incluso debe ser también motivo de consultas de otros organismos nacionales, como pueden ser algún Ministerio de Economía y demás, eh, para proyectar, digamos, futuras cosechas, más allá de siembra, ¿no? Por supuesto, Sí, sí, pero claro, claro está que sí, clarísimo. para manejarse, o sea, para estimar incluso los presupuestos anuales Exacto, a nivel gubernamental, se tiene que tener en cuenta o al menos tener una estimación de lo que podría llegar a pasar, más que nosotros somos un país agroproductor, digamos, productor de bienes que dependen directamente de las variables meteorológicas. exacto. Entonces, se necesita tener una información más o menos que nos dé una idea de qué es lo que puede llegar a ocurrir. Más allá que después hay situaciones eventuales, hay eventos que no se pueden predecir tan al Exacto, menos a largo obvio, plazo, claro, que bueno, influyen. claro, claro. Fíjate vos que hoy está muy comprometida la cosecha de trigo, digamos, como producto final, muy comprometida. Estoy hablando de nuestra región del norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, muy comprometido el cultivo de maíz y de la soja, al menos de primera, y se está retrasando la siembra de soja de segunda. Probablemente el girasol soporte un poquito mejor, un tema ya característico desde el punto de vista genético. Y lo otro que es preocupante es el tema del estado actual de las pasturas. Eh, y fíjate vos que en el tema de no solamente de la cría, que está en un proceso
de grandes requerimientos nutricionales de la vaca que acaba de parir y que tiene que amamantar el ternero en campo natural, hay que fijarse. Y lo que es en el tema tambo y en invernada está ocurriendo exactamente lo mismo. Como podrás apreciar, este tema de la sequía es un tema, yo diría, a nivel nacional de importancia, porque los registros de temperatura del último fin de semana largo, más allá que algunos lo habrán disfrutado en la costa o en el sur, el tema fue terrible en el centro del país. Temperaturas Centro que... norte del país. De hecho, yo estuve en Mesopotamia, en el norte de Santa Fe, y fue Sí, terrible. Y sí, sé por ciencia, por fuentes directas, en Santiago del Estero, temperaturas tremendas, que no bajaban de 44 grados. 44 grados. Esto, obviamente, la falta o las precipitaciones a veces con ese nivel de temperaturas no alcanzan. Claro, Y de hecho, sí, es una situación muy a tener en cuenta, que si hay altas temperaturas de esta índole, con realmente anómalas también, porque no tampoco son olas de calor, la precipitación que puede llegar a haber, o por ejemplo que hubo este fin de semana en algunas partes, medio que seca todo tan rápido claro, que el claro. déficit no se recupera, o sea, no, la planta tiene disponibilidad de agua momentánea, pero con el viento, la temperatura, se queda el perfil de suelo seco enseguida. Entonces, Claro, claro. eh, la verdad que es preocupante la situación, y vamos a tener que estar muy atentos a ver cómo sigue, y tratando de prepararnos para estas mermas productivas que seguramente, ya como Antonio vos mencionás, en el trigo se notó y se va a notar seguramente en la campaña de verano. Exactamente. Sí, sí, posiblemente, digamos, el Estado como tal lo puede cuantificar o presentar, y, bueno, cuántos miles de pesos o de dólares va a ingresar menos al arca Ujú. digamos, tal cual, digamos, pero también es cierto que deja una problemática futura hacia los productores agropecuarios, porque la pérdida de una cosecha, más allá que le hace mal al país, pero también le hace muy, muy mal al productor, y eso es muy difícil también de poder recuperarlo. Sobre todo Exactamente. porque, sobre todo por lo extenso de la sequía. Yo no sé si vos tenés registro, yo no, creo que he escuchado los últimos años, esta ha sido la sequía más prolongada y más intensa. No sé si estoy en lo correcto. Sí, ese dato particularmente yo no lo tengo, no quiero aseverar algo que no Claro, estoy en condiciones de aseverarlo, pero en la mente popular, digamos, en el colectivo popular, sí se sabe que es una sequía muy, muy claro, importante. Y sobre todo que venimos de varias campañas con este tipo de eventos, entonces como que los productores no se llegan a recuperar, porque a veces claro. uno como productor puede llegar a tener una cintura o una cintura económica, tal vez para alguna campaña, pero si se registran estos eventos periódicamente y consecutivamente, al menos los productores más chicos se ven muy afectados. Exacto, sí, sí. No sé si, Augusto, vos tenés audio. Sí, ahora tengo audio y Ah, no sé si perfecto, ustedes me escuchan también. perfecto. Bueno, bueno, ¿cómo te va, Me volví Augusto? medio loco, Bien, pero lo conseguí. bienvenido. Ah, está bien, muy bien. Bueno, bienvenido, Augusto. Gracias. No sé si querés hacer una pregunta a Ángeles. ¿Cómo están? Muy bien, No muy sé si bien. a mí me había quedado algo pendiente de la vez pasada, que era cómo, qué variación, si había datos sobre la variación de temperatura, no a nivel de campo, sino a nivel ciudades, ¿no? Con todo lo que es los aire acondicionados tirando el calor hacia afuera, las construcciones, etcétera. Si Ángeles tenía algunos datos con respecto a eso o algunas apreciaciones.
Yo datos concretos no tengo de la ciudad en sí, lo que sí a nivel funcionamiento ecosistémico, la cantidad de cemento obviamente es una superficie que refleja mucho más energía, la energía del sol llega, se refleja y realmente genera un aumento de temperaturas, bueno, es casi obvio lo que estoy diciendo, pero en definitiva hay más superficies con reflectividad alta y que se calientan también más, y entonces el incremento de las áreas urbanas también es un cambio en el uso del suelo muy importante, porque a veces se suele relacionar el cambio del uso del suelo como solo de bosque a agricultura. Claro. Pero el crecimiento de las urbes, de las ciudades, es un cambio con un impacto muy fuerte, muy severo, ya que estamos cambiando incluso la cantidad de vegetación que puede absorber radiación, que puede fotosintetizar, o incluso con el ciclo del agua aportar con evapotranspiración y todo. Esos cambios son radicales cuando crecen las ciudades, y es un tema realmente a tener en cuenta, que no solo, digamos, para decirlo en criollo, no solo se considere que el campo es el culpable de todas las emisiones, porque de hecho no lo es. O sea, si bien las emisiones tienen su parte a través de la actividad agropecuaria, a nivel industrial, a nivel incluso de emisiones por combustión de petróleo, y es muy, muy importante. Y entonces se debe considerar esos sectores también muy que aportan mucho a estas emisiones con gases de efectos invernaderos, y que el impacto de estos sectores también es muy importante. Entonces no cargar al sector agropecuario con todo, digamos, pero desde el ámbito agropecuario nos tenemos que tratar de hacer, o sea, conocer sobre el tema para tratar de que nosotros como sector disminuir al máximo posible las emisiones que se puedan disminuir, reducir las huellas de carbono, todo eso que desde parte del sector tenemos que tratar de tenerlo en cuenta para reducir el impacto de nuestro sector, más allá de que haya otros sectores con mucho más impacto y también con influencia mucho más grande. De hecho, desde a nivel nacional, digamos, si lo miramos a nivel de países, Argentina, el aporte, por ejemplo, a dióxido de carbono es muy chiquito respecto de lo que hace China. Sin embargo, nosotros como país, o sea, todo el mundo puede aportar algo y tiene que aportar algo. Obviamente en la medida que se pueda, pero en lo que nos toca tenemos que tratar de ser más eficientes y tratar de reducir los impactos. Claro, perfecto. Claro. Sí. Eso es muy importante. Lo que sí veo que cuando era el tema de la compra de los bonos, ¿no? Muchos países muy industrializados compraban pedazos de, digamos, de suelo en el Amazonas para que no se hicieran transformaciones, ni se hiciera agricultura, ni se hiciera construcciones, ¿no? Pero de todas formas seguían emitiendo. Así que es un debate muy amplio y muy interesante, porque también desde el punto de vista de los países subdesarrollados y los que están en vías de desarrollo, siempre digamos, la idea fue, pero los demás ya se desarrollaron. O sea, todo bien con exigirme que no emita, pero es fácil decirlo desde el norte, digamos. Pero bueno, igualmente, como dije recién, para mí cada uno tiene que hacerse cargo de lo propio y tratar de mejorar lo propio, sin relegar el mejoramiento de la producción bruta interna, de la cantidad de ingreso per cápita. Esas cosas
se necesitan más en un país que tenemos más del 40% de pobreza, se tiene que tener en cuenta que necesitamos un desarrollo, necesitamos que la gente viva mejor, pero si lo podemos hacer en la mayor medida cuidando el medio ambiente y tratando de reducir los impactos, vamos a tener que considerar eso como un ítem muy importante, por más que otros países no lo hayan considerado en su momento. Está perfecto. Muy claro. Fíjate que cuando hablamos de la protección del medio ambiente, sin lugar a duda el tema de agroquímicos no es un tema menor. Ahora, el tema de emisión, sin ser especialista en el tema, sobre todo en el tema de emisión proveniente de los rumiantes, en el tema de vacas, me da la impresión que todavía nos está faltando un análisis un poquito más profundo, porque hay debates encontrados con respecto a eso. Por un lado es la cantidad de materia seca disponible a nivel del mundo, celulosa, digamos, como carbohidrato principal de los vegetales que consumen los rumiantes. Por el otro lado, la emisión como producto final de metano y de dióxido de carbono, bueno, metano a través de la fermentación ruminal. Y después, la cantidad también la cantidad de dióxido de carbono que capta la misma cantidad de pastura, y no se sabe bien si hay un equilibrio, tomando al rumiante como algo que desde el punto de vista práctico no lo podemos aislar en un continente todos los rumiantes para poder evaluarlo, digamos, ¿no? ¿No te parece que falta, digamos, un poquito más de un debate, de que nos aclaren un poquito mejor las cosas? Personalmente, bueno, no es, o sea, yo no Sí, sí. conozco mucho del tema, pero he escuchado, estoy en contacto con gente que estudia las emisiones, que las miden, y reconozco que es un tema bastante difícil de medir, difícil de estimar. Entonces, muchas de las cosas son puntuales, las mediciones son puntuales. Y como bien sabemos, los ecosistemas son súper complejos. Entonces, no se tendría que llegar a conclusiones, eso es una visión personal, conclusiones tan absolutas como que las vacas tienen la culpa, Claro. porque realmente creo que hay un montón de variables a tener en cuenta, desde primero sistemas productivos distintos, no es lo mismo un feedlot donde tenés 200 animales apilados que un sistema a campo donde la carga animal sea mucho menor. Eso primero hay que diferenciarlo muy Claro, bien. es correcto. Y por supuesto, si está acompañado la misma producción pecuaria con cultivos de leguminosas o unas forrajeras que capturen y encima perennes que capturan algún dióxido de carbono, por ejemplo. Creo que es un estudio muy complejo. Se está tratando de hacer de apartes, digamos, me parece. Bastantes emisiones se miden por torres, por instrumentos que van al piso. Es como bastante complejo, se tratan de hacer esas mediciones puntuales para tratar de estimar a nivel global. Pero los sistemas son muy complejos. Incluso hace no mucho escuché a algún profesional, pero bueno, lo digo como algo muy preliminar, es que el tipo de metano que emiten las vacas es mucho más volátil que el que se emite a través de otro tipo de industria. Entonces, Sí. la circulación de ese metano, por más que emita mucho, la vaca circula, o al menos eso es lo que yo había entendido, como que circula más, fluye, y en cambio otros Claro. quedan más en la atmósfera y el efecto de invernadero es mucho más importante. Pero eso es lo que escuché, no quiero trasladarlo como si fuera algo, no tengo el dato puntual, pero está perfecto.